como muchos otros escritores del Nuevo Mundo, el chileno Vicente Huidobro ya en su país era un enamorado de la cultura europea y más precisamente de la cultura francesa. Cuando era un poeta casi adolescente, pues vía Rubén Darío y vía Juan Ramón Jiménez le llegaron esas novedades simbolistas que sobre todo Rubén Darío había introducido en la literatura en español. Huidobro escribía entonces poemas crepusculares, poemas intimistas, poemas paisajísticos, poemas en los cuales había ermitas, cementerios, el mar, una serie de temas que luego reencontraremos en su obra de madurez, ¿no? Pero Huidobro iba precisamente a jugar un papel muy parecido al que jugó Rubén Darío en la época simbolista. Huidobro lo jugaría en la época de las vanguardias. Huidobro llega a París en 1916 con ese pasado suyo simbolista y en París conecta enseguida con el ambiente de los cubistas, conecta con Apollinaire, con Pierre Reverdy, con Marc Jacob, con un compositor como Éric Satie, con Picasso, con Juan Gris, con Lipchitz. La nómina de amigos de Huidobro en ese París es excepcional. Está en el cogollo mismo de lo que está pasando, está cerca de Montmartre. Casi todos los artistas de los que estamos hablando, o poetas, tienen su actividad principal en esa época en Montmartre. Él va a vivir en la rue Victor Massé, que es al pie de Montmartre, en la zona de Pigalle, y entonces entra en el círculo de Pierre Reverdy, con el cual va a tarifar al poco tiempo. No va a durar ni un año esa amistad, pero durante ese año va a estar muy presente Huidobro en la revista Nord-Sud que hacía Pierre Reverdy. La revista Nord-Sud tomaba el nombre de la línea de metro que unía Montmartre con Montparnasse, que va a ser la siguiente zona caliente, digamos, de la creación moderna en París. La revista Nord-Sud publica muchos textos de Huidobro y en el año 17 él, que había publicado libros de estética simbolista en su país, aquí publica su primer libro europeo, lo publica en francés, que es la lengua franca de la vanguardia entonces, se titula Horizon Carré. Estamos en este año 17 y por eso la ruta se presenta ahora. Estamos celebrando el centenario de Horizon Carré. No es solo el primer libro de vanguardia de Huidobro, es el primer libro de vanguardia de un poeta del orbe hispánico. Y lo singular es que la vanguardia en español empieza en francés. Es una paradoja. Hay más poetas que practicaron también el francés en esos años. Juan Larrea publicó muchísimos poemas en francés que luego, muchos años después, serían traducidos al español por otros poetas. En el caso de Huidobro también, esos primeros libros suyos en francés, porque no es solo Horizon Carré, sino que van a venir otros títulos en francés, como Alali, o como Tour Eiffel, o como Tout à coup. Esos libros después, Se sont choisis, serían traducidos al español también por otros poetas. En Horizon Carré salió en un punto que está en la ruta, que es la imprenta de Paul Bigot, que murió al año siguiente de publicar el libro, y que había publicado ya libros de Reverdy, de Marc Jacob, de Apollinaire, de todos estos poetas que hacían poesía cubista, como enseguida un crítico va a llamar la poesía cubista, a imitación de la pintura o de la escultura de sus amigos los cubistas, ¿no? Horizon Carré, Huidobro reivindica su lado creacionista. Cada creador de esa época tiene tendencia a crear su propio ismo, pues él es el creacionismo. El creacionismo, sería muy largo decir exactamente cuál era su poética, pero en definitiva fue una variante, a mi modo de ver, de la poesía cubista. Crear un poema como la naturaleza crea un árbol, es la máxima un poco de Huidobro en ese sentido. Y cuando empiece la polémica con Reverdy, él va a decir: Huidobro tiene un libro que se llama La lucarne ovale, el tragaluz oval. Bueno, pues todos los tragaluces son ovales. Yo tengo un horizonte cuadrado. Todos los horizontes, o sea, no existe el horizonte cuadrado, es una creación poética, ¿no? Él en ese libro pues canta la vida moderna, canta temas ya presentes en su poesía anterior, el mar, el cielo, la naturaleza, etcétera, pero luego canta también el aeroplano, la ciudad moderna, la Torre Eiffel, Montmartre, es decir, aparecen elementos de la iconografía, digamos, de la modernidad.
Y luego, bueno, Huidobro, en la ruta lo que le vamos a seguir es por una serie de ambientes que son la revista Nord-Sud, que estaba su redacción, el domicilio de Reverdy en la Rue Cortot. Vamos a hablar de Juan Gris, habitante después de Boulogne-Billancourt. Vamos a hablar del gran escultor Lipchitz, que es muy cercano a Huidobro, hará una escultura Ximena en homenaje a la segunda mujer de Huidobro, Ximena Amunátegui, con la que vivió en la otra orilla. Si antes había vivido al pie de Montmartre, ahora vivirá al lado, vamos, entre el barrio latino y Montparnasse, Rue Boissonade, muy cerca de Luxemburgo. Allí será su casa con Ximena Amunátegui ya segunda mitad de los 20, comienzo de los 30, hasta que se marche a Chile, ¿no? Vamos a seguir a Huidobro en los talleres de los artistas. Picasso, del cual fue amigo, que le hizo un magnífico retrato a línea. Juan Gris, que le ayudó a perfeccionar su francés para Horizon Carré. Hay correcciones manuscritas de Juan Gris en el original del poemario. Juan Gris le hace un retrato a línea en el 17, de carácter digamos cubista, y le hace otro retrato lineal más parecido al retrato que le hace Picasso, un retrato lineal un poco a lo Ingres, digamos, ¿no? Ese es del año 21, los dos se han reproducido mucho, igual que se ha reproducido mucho el de Picasso. Vamos a seguirle por las redacciones de algunas revistas también, L'Esprit Nouveau de Le Corbusier y aux Enfants, que estaba su redacción al principio en la el Quai de Conti, y luego después pasó a la Rue de Seine. Vamos a pasar también por la redacción de la revista Imán, que hacía la legendaria argentina Elvira de Alvear. Eso es un punto que también está en la ruta de Carpentier, porque Carpentier fue redactor jefe de esa revista Imán, que solo salió un número, que además, aunque la redacción estaba en París y colaboraron muchos franceses, pero se imprimía en Argentina. Vamos a pasar por algunas editoriales que también eran librerías, por ejemplo la librería Au Sans Pareil, que empezó estando también en el barrio latino, y que luego pasó a la Avenue Kléber, cerca de Étoile, que es la editorial casi principal de los surrealistas, donde salieron títulos muy importantes de Paul Éluard, de Luis Aragón, salió Les Champs Magnétiques de Supol y Breton, entre otras cosas. Huidobro mantuvo una relación con los surrealistas, pero era bastante crítico. Huidobro era su propio ismo, era él, en fin, era alguien conflictivo con los otros. Au Sans Pareil pues es muy importante porque allí publica cosas. Es muy importante José Corti, que también lo edita, el librero de los surrealistas, editor también de los surrealistas. Primero estuvo Rue de Clichy y después estuvo y sigue estando Rue de Médicis, enfrente de Luxemburgo. Y una última librería editorial que también le publicó en concreto dos de sus plaquettes fue Chan, que es un librero y editor de origen chino, de Montparnasse, que yo llegué a conocerlo de un lado del boulevard, el sitio donde Huidobro también la conoció, y que ahora se ha pasado a la orilla del 6e, la otra orilla del boulevard Montparnasse. Es una de las mejores librerías de Montparnasse, y hay que decir que hasta hace no mucho tiempo todavía tenían ejemplares del Tremblement de Ciel que habían editado Huidobro. En definitiva, Huidobro, como pasa con muchos creadores del Nuevo Mundo, pues vivió el París de ese tiempo, fue realmente alguien que tuvo un papel enorme en él. Y una última cosa que quería recordar y subrayar es que además también hizo sus pinitos y francamente importantes en el campo de la poesía visual, de una poesía que seguía un poco esa idea de Apollinaire, que decía "Et moi aussi je suis peintre", que como él quería haber titulado sus caligramas. Huidobro hace unos poemas pintados. Él ya en un libro de poemas de los años 10, en sus primeros pasos como poeta, ya hace algún poema componiendo una capilla en forma de capilla, y otra serie de figuras, digamos, poemas con una figuración de tipo caligramático, muy paralelamente a lo que empezaba a hacer por aquellos años Apollinaire. Pero realmente está en esa línea ya cuando era un poeta simbolista. Y en el año 22, en el Théâtre Édouard VII, muy cerca de la ópera, va a hacer una exposición
de lo que él llamaba poemas pintados. Son unas cartulinas en las cuales dispone un cielo con una constelación de palabras, figurando las estrellas, una imagen de la Torre Eiffel, una imagen del océano, una imagen de un piano. Esa imagen del piano la asocio al hecho de que fue amigo de Stravinsky, fue amigo de Erik Satie y fue amigo de Edgar Varese, que puso Varese música a uno de sus poemas. Esos poemas pintados son realmente muy hermosos. Se ha especulado con que si pudo haber colaborado en su realización, lo ha apuntado como posibilidad mi recordado amigo Carlos Pérez, que fue el que en el Reina Sofía logró finalmente que esos poemas que Huidobro quería haber publicado en un álbum con la técnica entonces muy vigente, que era la del pochoir. La edición que hizo Carlos Pérez fue con la técnica de la serigrafía, pero todos esos caligramas hoy existen al formato que Huidobro quería darles, que era ese formato realmente generoso, grande, y se expusieron en el Reina Sofía los originales que se pudieron conseguir, más en un caso se reconstruyó uno de ellos a partir de una fotografía porque se había perdido el original de la Torre Eiffel, y a la vez se exponía las serigrafías que hizo el Reina Sofía con ellos. Una galería de Nueva York, la de Cecilia de Torres, en una exposición hay una imagen en la cual se ven los caligramas colocados, la edición de Reina Sofía, los poemas pintados de Huidobro sobre la pared. Es por lo tanto una especie de mensaje póstumo un poco en la botella que Huidobro había dejado allí, que solo habían visto los espectadores de su exposición Salle 14, que no se sabe muy bien por qué se llama Salle 14. Hay quien decía que incluso podía ser sucio, pero en fin, es un poco un enigma el título, pero en cualquier caso es un mensaje póstumo que hoy ya pues ha podido llegar a los lectores y a los espectadores, porque es una poesía que entra por los ojos.